Hola chicos, bueno, en este video les voy a enseñar cómo demostrar el criterio LAL, ¿sí? En este criterio vamos a encontrar un tipcito que dice, debe tener dos parejas de lados congruentes respectivamente. Recordemos que la palabra congruentes quiere decir iguales. Y una pareja de ángulos iguales respectivamente. Entonces vamos a ver el primer ejemplo en el cual nos están indicando lo siguiente. Solo nos están señalando dos lados. Si ustedes se fijan, solo tienen dos lados señalados. El de la base no está señalado, por lo tanto no lo tengo que demostrar. Y aquí tengo un ángulo señalado, mírenlo en cada uno de los triángulos señalado, pero si ustedes se fijan, hay algo muy particular que es lo siguiente, que ese ángulo está en la mitad de los dos lados. Entonces voy a resaltarlo. Fijémonos acá. En este primer lado que yo voy a demostrar son los que yo voy a fijarme en la cantidad de líneas para poder demostrar. Los voy a resaltar ¿para qué? Para que ustedes se den cuenta en este caso que el ángulo está en el centro de ambos lados. Entonces, si nos fijamos, los dos lados que yo voy a demostrar son estos dos que acabo de resaltar en rojo. Y el ángulo siempre tengo que demostrar el que está en la mitad de esos dos lados. Quiere decir que no puedo demostrar este lado ni este. ¿Por qué? Porque no está en la mitad de los dos lados que me están señalando y que debo demostrar. Entonces, ahora sí voy a empezar con la demostración. Cuando ya me di cuenta que en este caso tengo que demostrar esos dos lados y ese ángulo, entonces voy a iniciar. Les aconsejo que siempre inicien por uno de los lados para que ustedes no se pierdan. Entonces voy a iniciar con este lado, el lado AB. AB, recordemos que se demuestra o se escribe AB y le colocamos una linecita abajo para decir que es el segmento que va desde A hasta B. Es congruente con el lado, ojo, tiene dos líneas, quiere decir que voy a buscar en el otro triángulo las dos líneas. Mírenlas dónde está, quiere decir que es congruente con DE. Recordemos que si inicio desde abajo, quiere decir que aquí también voy a iniciar de abajo hacia arriba. Voy a demostrar ahora el ángulo. Ya demostré un lado, ahora voy a mostrar el ángulo. Entonces, ¿cómo menciono el ángulo? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Con este simbolito represento ángulo y le agrego, en este caso, este pequeño paréntesis o simplemente lo dejo abierto y ya. Entonces, menciono el ángulo B, que en este caso es el nombre del vértice donde se encuentra el ángulo. El ángulo se encuentra aquí en la parte superior, por lo tanto vamos a mencionar el vértice de arriba. El ángulo B es congruente con el ángulo, el mismo que está arriba, pero señalado en el otro triángulo, el ángulo E. Ya mostré en este caso un ángulo. Ahora voy a mostrar el otro lado. El otro lado que me está señalando es BC. Entonces digo, el lado BC es congruente con el lado, inicié desde arriba, quiere decir que aquí también voy a iniciar desde arriba. ¿Listo? Donde tenga una sola linecita, quiere decir que sería este lado. Entonces EF. ¿Sí? Y acá ya demostré el otro lado. Entonces, cuando ya hice la demostración de lado, ángulo, lado, puedo decir el triángulo, menciono sus vértices ABC, es congruente, ojo porque aquí cuando vayan a mencionar tienen que iniciar por el mismo lado. Si acá inicié por donde estaban las dos líneas, acá también tengo que iniciar por donde están las dos líneas. Entonces sería DE, ¿sí? D porque inicié desde abajo, DE hacia arriba y el último sería nuestra F. ¿Por qué criterio? Por el criterio LAL. Y listo, ahí ya quedó la demostración. En este último ejemplo, si observamos, nos están dando un ángulo y las medidas, la medida del ángulo y las dos medidas de los lados. Entonces lo vamos a demostrar. Voy a borrar este para que podamos demostrar el otro. Entonces, vamos a irnos con esta demostración que es de la misma forma, pero aquí ya nos están dando las medidas. Cuando nos dan las medidas, pues respectivamente ya sabemos cuánto mide cada uno de estos. Entonces, voy a mostrar acá uno de los lados y voy a iniciar por este lado. Entonces dice, el lado o el segmento que va desde A hasta C es congruente, inicié por este, ¿sí? Por este extremo, si ustedes se fijan, aquí este se sobrepone sobre este, entonces este quedaría justo aquí.
Entonces, inicio por el lado contrario que no es del ángulo y digo FE, ¿cierto? Porque inicié AC y no inicié justo donde está el ángulo, sino hacia el otro extremo. Entonces voy a iniciar en el otro extremo de ángulo. Entonces, FE, listo. Ahora voy a mostrar el ángulo. Digo, el ángulo que sé donde está marcado o resaltado el ángulo, que en este caso es en el vértice C, es congruente con el ángulo, ojo, con el otro lado, fíjense que está marcado y resaltado en el vértice E. Entonces, cuando ya demuestro lado, ángulo, ahora me falta un lado, el último lado que sería el lado CB, fíjense que inicié desde abajo hacia arriba, es congruente con el lado de abajo hacia arriba, ED, y esto ya sería la demostración del otro lado. Por lo tanto, puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo. Inicié por donde no está marcado el ángulo, entonces voy a iniciar por donde no está marcado el ángulo. FD, porque subí, FDE. ¿Por qué criterio? Por el criterio LAL. Y ahí ya se encuentra la demostración. Gracias.